Panamá, Gaceta Oficial del 29 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una serie de decisiones que, bueno, a primera vista parecen solo burocracia. Sí, pero cuando las juntas todas, empiezas a ver un mapa. Exacto. Un mapa de cómo funciona el país de verdad. O sea, detrás de cada firma y cada sello hay una historia sobre a quién se apoya, a quién se le exige más y cómo se busca el equilibrio. Y vamos a ver esa tensión en todas partes. En el turismo, con agencias que cierran y otras que reciben incentivos millonarios. También en la administración pública, que por un lado quiere un control milimétrico y por otro necesita agilidad. Y hasta un examen, que por un solo punto puede decidir el futuro profesional de una persona. Es que en esos detalles es donde se ve el sistema en acción. Pues empecemos por ahí, por el turismo, que es como un microcosmos de todo esto. Vemos de entrada dos cancelaciones de licencia que llaman la atención. Expert Travel Services y Family Travel Panama. Sí, dos agencias de viajes que quedan, digamos, fuera de juego. Suena bastante drástico. Y lo es, pero las razones son muy claras. No es algo arbitrario. A ver. El sistema exige una fianza de cumplimiento de 10,000 balboas. Piénsalo como un seguro de responsabilidad. Claro, para proteger a los clientes. A los clientes y al Estado. Si la agencia falla, hay un fondo para responder. ¿Y qué pasó en estos casos? En el caso de Family Travel Panamá, su fianza llevaba vencida desde septiembre de 2020. Desde 2020. O sea, no es algo de ayer. Para nada. Estamos hablando de años de incumplimiento. El sistema les dio tiempo, pero al final, la regla se tiene que aplicar. Entiendo. Es una forma de limpiar el mercado de operadores que no están activos o que no ofrecen garantías. Exacto. Pero lo interesante es que, justo ahí en la misma Gaceta, mientras estas dos puertas se cierran, Otra se abre. otras se abren, sí. Vemos licencias nuevas para Vianova Travel, que va a operar como Soft Landing Travel Agency, y para eventos TLP. Lo que demuestra que el sector no está estancado, ¿no? Para nada. A pesar de las barreras y los cierres, sigue habiendo inversión, gente apostando. Estas nuevas empresas cumplieron con todo. Presentaron sus papeles, su gerente demostró ser idóneo y, claro, depositaron su fianza. Ahí está. La regulación funciona como un filtro. Para unos es una barrera y para otros es simplemente el costo de hacer negocios de forma seria. Y hablando de hacer negocios de forma seria, aquí la escala cambia por completo. Hay una resolución que le reconoce a Oceania Cruises, una línea de cruceros de lujo, casi 150,000 balboas. 148,508 para ser exactos. Es mucho dinero en un reembolso. ¿Por qué el Estado le devuelve tanto dinero a una empresa tan grande? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en el programa Puerto Base, o Homeport. A ver, explícame eso. No es un regalo, es una inversión estratégica. Ese dinero es un reembolso del 80% del peaje que pagaron para cruzar el Canal de Panamá. 80%. Es un montón. Sí, pero la lógica es esta. Es mucho más valioso para Panamá que un crucero inicie su ruta aquí a que simplemente haga una parada de unas horas. Claro, el impacto económico es mayor. Muchísimo mayor. Cuando un crucero es puerto base, sus pasajeros, que en este caso se verifica que son mayormente internacionales, llegan a Panamá 1 o 2 días antes. Y gastan en hoteles, en restaurantes, en tours. Exacto. Compran, se mueven. Es un efecto multiplicador que inyecta mucho más dinero en la economía local que el costo de ese incentivo. Entiendo la teoría, pero ¿esto de verdad funciona? ¿Se mide el retorno de esa inversión? Ese es el gran debate siempre con estos programas. La apuesta del gobierno es que sí y con creces. Y los documentos son súper exhaustivos, ¿eh? La empresa tuvo que demostrar con certificaciones del puerto y listas de pasajeros que cumplió cada requisito. Ok, es una apuesta calculada entonces. Reglas muy estrictas para los pequeños, grandes incentivos para los gigantes. Esa parece ser la política económica en este sector, sí. Y esa misma tensión entre el control estricto y la necesidad de agilidad la vemos en el corazón del Estado. Me encontré con la aprobación de un manual de procedimiento para el pago de turnos extras en el Hospital Materno-Infantil José Domingo de Ovaldia. El nivel del detalle es casi obsesivo. Es que tiene que serlo. El pago de horas extras en el sector salud es una de las áreas más sensibles del presupuesto. Claro, es un gasto enorme y recurrente. Y si no se controla bien, puede ser una fuente de irregularidades o despilfarro.
Este manual lo que busca es estandarizar cada paso, Desde quién aprueba el turno hasta cómo se paga. desde quien lo aprueba, cómo se registra, cómo lo verifica Recursos Humanos y, lo más importante, cómo se bloquea el dinero para ese pago en el sistema Istmo. Ahí mencionas el sistema Istmo. Para quien no lo conozca, ¿qué es? Piensa en Istmo como el cerebro financiero del Estado. Es la plataforma digital donde se gestiona todo: presupuesto, compras, pagos. El guardián digital del dinero público. Exacto. Si una transacción, como este pago de un turno extra, no pasa todos los filtros de Istmo, simplemente no se ejecuta. Entendido. Máximo control para cada centavo en el hospital. Pero justo cuando pienso que esa es la filosofía, leo la siguiente resolución. A ver, Es de la misma Contraloría y me parece una contradicción total. Le dan luz verde al Tesoro Nacional para hacer inversiones de corto plazo en bancos estatales sin control previo. y extienden esa excepción hasta finales de 2026. Exacto. ¿Cómo se come eso? Más control para los médicos, menos para los financistas del gobierno. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero si lo vemos como un ajuste de herramientas según el riesgo, tiene su lógica. Explícame. No es menos control, es un control diferente. El manual del hospital busca manejar miles de pequeños gastos operativos, donde el control previo es esencial para evitar errores que sumados son millones. ¿Y en el caso del Tesoro? En el caso del Tesoro, hablamos de operaciones financieras. El mercado se mueve en minutos. Si tienes que esperar una aprobación de la Contraloría para cada movimiento, pierdes la oportunidad. ¿Y el Estado pierde dinero o deja de ganarlo? Exactamente. Entonces lo que hacen es cambiar el control previo, que es lento, por un control posterior y más estratégico. O sea, en vez de aprobar cada transacción, les piden informes. Informes trimestrales detallados de todas las operaciones. Se le da agilidad al Tesoro para maximizar los rendimientos, pero se le obliga a rendir cuentas de forma periódica. Es un cálculo de riesgo-beneficio. Interesante. Hablando de sistemas que necesitan agilidad por estar bajo presión, la sobrecarga en los juzgados. Uf, un problema crónico. Y aquí vemos una solución, que parece un parche, pero quizás uno muy necesario. Están asignando jueces para apoyar a otros juzgados que están, literalmente, ahogados. Ahogados es la palabra. Fíjate en el caso de la jueza Maida Meneses Martínez. Ella es del juzgado de San Carlos y la asignan para apoyar al juzgado liquidador civil de Panamá Oeste. ¿Y la cifra es? Escalofriante. Ese juzgado tiene un acumulado de 5,000 expedientes. 5,000. 5,000. Es una locura. Y hay otro caso, ¿no? Sí, el de la jueza Telma Hidalgo Aparicio de Capira. La envían a ayudar al juzgado de familia de La Chorrera, que maneja 2,000 casos. Esos números son abrumadores. ¿Qué nos dice esta estrategia de prestar jueces? Nos dice dos cosas. Primero, que es una medida de triage, una solución práctica para una emergencia. Se usa la capacidad de juzgados con menos carga para desatascar los peores cuellos de botella. ¿Y la segunda? La segunda, y más importante, es que es un síntoma de un estrés sistémico profundo. La resolución es muy clara al decir que estas juezas deben hacer este apoyo. Sin descuidar sus propios despachos. Ahí está el detalle. Imagina la presión. Esto no es una solución a largo plazo. Es mantener el sistema a flote mientras se ahoga. Y detrás de cada expediente hay una persona, una familia, esperando justicia. Y si hablamos de reglas y sus consecuencias humanas, este siguiente caso es increíble. Nos movemos a la educación y las profesiones. El Ministerio de Educación le niega la licencia de traductor público autorizado a un señor, Alejandro Ramírez Gómez. Sí, ¿y la razón? Los detalles son reveladores. Para ser traductor público tienes que pasar 2 exámenes muy exigentes. Ok. El puntaje mínimo para aprobar es de 91 puntos, en cada uno. Pues bien, el señor Ramírez Gómez saca una nota casi perfecta en uno, 97 sobre 100. Un resultado brillante. Brillante. Pero en el otro saca 89.5. Se quedó a 1,5 puntos. A 1,5 puntos. Por ese 1,5 puntos en un solo examen, le niegan la licencia. Pero espera, que la peor parte no es esa. La resolución le informa que no podrá volver a solicitar la licencia dentro de los próximos 5 años. Es brutal. 5 años por 1,5 puntos.
Piensa en el esfuerzo, la preparación, demuestra excelencia en un área y por un tropiezo mínimo en otra queda bloqueado del sistema por un lustro. Aquí es donde la regla inflexible choca con el sentido común. Totalmente. Aquí la regla, diseñada para garantizar un estándar altísimo, se aplica sin ninguna flexibilidad y se convierte en un muro. Contrapone el mérito evidente, ese 97, con la rigidez absoluta de la norma. Y mientras el sistema le cierra la puerta de esa manera a un profesional, a otros se les abren de par en par. La otra cara de la moneda. Sí. En contraste, vemos que se autoriza a la Academia Bilingüe Montelimar en La Chorrera para que amplíe su oferta académica. Para que pueda ofrecer bachillerato en ciencias y en comercio, ¿sí? Aquí el sistema funciona distinto. Claro, aquí funciona como un facilitador. La academia ya tenía permisos para la educación básica y ahora quiere crecer porque hay demanda. Y el ministerio se lo permite. Presentaron sus planes de estudio, el ministerio verificó que sus instalaciones cumplían con las normas y se les dio la autorización. Es la vía felil de la regulación. Cumples, avanzas. Y para cerrar este recorrido, parece que el propio Estado también busca mejorar internamente. Sí, el Tribunal Administrativo de la Función Pública aprobó su propio reglamento de capacitación para su personal. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo fascinante es el concepto del compromiso de permanencia. Es el Estado actuando como una empresa privada que invierte en su talento. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si un funcionario recibe una capacitación que cuesta más de 2.000 balboas, se tiene que comprometer por contrato a quedarse trabajando en la institución por al menos 24 meses. 2 años. ¿Y si se va antes? Tiene que devolver el dinero. Todo el costo, si se va de inmediato, o una parte proporcional si cumple una parte del tiempo. Es una herramienta para retener talento, entonces. Exacto. Buscan evitar la clásica fuga de cerebros. El Estado te paga una maestría carísima y en cuanto te gradúas te vas a la empresa privada por un mejor sueldo. Con esto se aseguran de que el conocimiento se quede en casa. Entonces, después de este recorrido, volvemos al principio, al eterno pulso entre la regla y la agilidad, el control y el fomento. Exactamente. Vimos las reglas estrictas para las pequeñas agencias y los grandes incentivos para los cruceros, el control milimétrico sobre los turnos de un hospital y la flexibilidad calculada para las finanzas del Tesoro. Y la justicia buscando soluciones creativas a la sobrecarga frente a la rigidez que deja a un traductor fuera por un punto y medio. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto? Que cada una de estas resoluciones es una pieza de un rompecabezas. Y al verlas juntas, no solo entendemos decisiones aisladas, sino las tensiones y prioridades que definen la gestión de un país. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Hemos visto procedimientos diseñados para la máxima transparencia, como el manual de turnos extras, y al mismo tiempo, Decisiones como la del examen de traductor, que aunque se basan en reglas claras, se sienten inflexibles. ahí está, donde se encuentra el equilibrio ideal entre la estricta aplicación de la norma y, bueno, la consideración del contexto o el mérito individual. ¿Cómo se logra una administración que sea de verdad justa y eficiente? No se trata de eliminar las reglas. La búsqueda de la perfección burocrática se convierte en un obstáculo para la eficiencia y al final para la justicia. Es algo para seguir observando.